asombrosas y oscuras reacciones de adolescentes criminales al recibir cadenas perpetuas. El 31 de julio del 2022, Mackenzie Chirilla, de 17 años, conducía su Toyota Camry en la ciudad de Stoneville, en Ohio. Junto a ella viajaban su novio, Dominic Russo, de 20 años, y su amigo Davio Flanagan, de 19 años. Aquella madrugada, lo que parecía ser una salida común entre jóvenes, terminó en una tragedia. Mackenzie aceleró el vehículo hasta alcanzar una velocidad de 160 km por hora y estrelló directamente el vehículo contra un edificio de ladrillo. El impacto fue letal para Dominic y Davion, quienes murieron al instante, mientras que Mackenzie sobrevivió con lesiones menores. Al principio, el caso se presentó como un accidente automovilístico, pero los investigadores revelaron una historia más oscura. La policía analizó las cámaras de seguridad y los datos del vehículo, concluyendo que Mackenzie no intentó frenar antes del choque. Por el contrario, había presionado el acelerador hasta el fondo, lo que evidenció una intención deliberada. Además, las pruebas toxicológicas mostraron que Mackenzie tenía niveles de THC en su organismo, el componente psicoactivo de la marihuana, por encima del límite legal permitido. El caso llegó a juicio en agosto del 2023 y los fiscales argumentaron que Mackenzie había utilizado el automóvil como un arma para cometer un acto premeditado. Entre las pruebas más impactantes estuvo el hecho de que su zapatilla de diseñador Prada quedó atascada en el pedal del acelerador, un detalle que resaltó la falta de intención de detenerse. Durante el juicio, el juez describió a Mackenzie como un infierno sobre ruedas y destacó la gravedad de sus acciones. Mackenzie Chirilla fue declarada culpable de asesinato, homicidio vehicular agravado y asalto con agravantes. Recibió una sentencia de cadena perpetua, aunque con la posibilidad de solicitar libertad condicional después de cumplir 15 años. Pero eso no acaba aquí, porque el comportamiento de Mackenzie también generó controversia. Durante su arresto, las cámaras corporales de los oficiales captaron cómo actuaba de manera extraña y parecía más preocupada por proteger una pulsera que llevaba en la muñeca que por las consecuencias del accidente. Este detalle provocó una fuerte reacción en la opinión pública, que criticó la falta de arrepentimiento aparente. Finalmente, en septiembre del 2024, la Corte de Apelaciones del Octavo Distrito confirmó su condena, respaldando la conclusión de que Mackenzie había actuado con intención y sin intentar evitar el impacto que mató a sus acompañantes. Condition that caused this as an accident. There was no mechanical failure of the car. A failed suicide attempt is not a defense to murder. There's a very good likelihood, Mackenzie, that you will spend the rest of your life in prison. She's sentenced on count 1, 15 years to life. Count 2, 15 years to life, to be served concurrent to each other. El 9 de mayo del 2021, la comunidad del condado de St. John's, en Florida, despertó con la noticia de la desaparición de Tristin Bailey, una joven de 13 años conocida por su espíritu alegre y su papel como animadora en la Patriot Oaks Academy. Sin embargo, lo que comenzó como una búsqueda desesperada terminó en tragedia. Ese mismo día, su cuerpo fue descubierto en un área boscosa cercana a su hogar. Tristin había sido brutalmente apuñalada 114 veces, con al menos 49 heridas defensivas que reflejaban su intento por recibir un ataque feroz. Las primeras horas de la investigación fueron cruciales. Las autoridades pronto dirigieron su atención a Aiden Fusi, un compañero de escuela de 14 años. Las cámaras de seguridad del vecindario mostraron a Tristin y Fusi caminando juntos hacia el área boscosa donde se encontraría su cuerpo más tarde. Otra grabación tomada horas después mostraba a Fusi regresando solo, llevando sus zapatos en la mano, lo que generó una serie de preguntas inquietantes. Durante el registro en la casa de Fusi, la policía halló evidencias clave, ropas con manchas de sangre y un cuchillo con la punta rota, que coincidía con una fractura en el cráneo de Tristin. Estas pruebas no dejaban dudas sobre su implicación directa
directa en el asesinato. Fuchsi fue arrestado y en un primer momento enfrentó cargos por asesinato en segundo grado. Sin embargo, conforme avanzaban las investigaciones, quedó claro que este no había sido un acto impulsivo. Todo apuntaba a una premeditación. Los cargos se elevaron a asesinato en primer grado, un crimen que sacudió no solo a la comunidad local, sino a todo un país entero. Antes de que comenzara el juicio, en febrero del 2023, Aiden Fuchsi sorprendió a todos al cambiar su declaración a culpable, admitiendo su responsabilidad en el ataque que le quitó la vida a Tristin. Este giro, aunque evitó un juicio largo, no mitigó el impacto del crimen ni el dolor de la familia de la víctima. El 24 de marzo del 2023, Fuchsi, con 16 años en ese momento, fue sentenciado a cadena perpetua por el asesinato de Tristin Bailey. Según las leyes de Florida, al ser menor de edad en el momento del crimen, tiene derecho a solicitar una revisión de su sentencia después de cumplir 25 años de prisión. Uno de los momentos más desgarradores de la audiencia fue cuando Alexis, la hermana mayor de Tristin, colocó 114 piedras de color aqua en un frasco, simbolizando cada una de las heridas que su hermana sufrió. Luego añadió una piedra blanca, un símbolo del vacío y el dolor que esta tragedia ha dejado en sus vidas. La actitud de Aiden Fuchsi en todo este proceso fue profundamente analizada. En un video tomado mientras estaba en custodia policial, se le ve tomando selfies en el asiento trasero de un patrullero, bromeando sobre su situación. Esta conducta, lejos de mostrar remordimiento, solo agravó la percepción pública de su indiferencia ante la gravedad de sus actos. Finalmente, Aiden Fuchsi recibió una condena de cadena perpetua, aunque su caso será revisado después de cumplir 25 años en prisión. Having entered a plea of guilty to the crime of first-degree murder, I sentence you to life in prison. Because of your age, you are eligible for a review of the sentence in 25 years. Este caso no solo evidenció la oscuridad que puede ocultarse detrás de una fachada aparentemente normal, sino que también subrayó la importancia de la vigilancia y la intervención temprana. Aiden Fuchsi dejó una huella imborrable en la memoria de todos, pero es Tristin Bailey, una vida arrebatada demasiado pronto, quien se mantiene como un recordatorio de lo que se perdió ese fatídico día. El 2 de noviembre del 2021, la comunidad de Fairfield, Louisa, vivió una de sus jornadas más oscuras. Noema Graver, una respetada profesora de español de 66 años en la Fairfield High School, no regresó a su casa tras su jornada laboral. Esa misma noche se reportó su desaparición y al día siguiente su cuerpo fue encontrado en el parque Chautauqua, un lugar tranquilo al que solía ir para caminar después de clases. El cadáver estaba oculto bajo una lona, una carretilla y traviesas de ferrocarril, presentando signos claros de un traumatismo craneal severo, evidencia del ataque brutal que le quitó la vida. La investigación inicial apuntó hacia dos estudiantes, Willard Miller y Jeremy Goddard, ambos de 16 años en ese momento. Lo que llevó a las autoridades a sospechar de ellos fue una combinación de mensajes comprometedores encontrados en redes sociales y entrevistas con testigos. En esos mensajes se evidenció que ambos jóvenes habían estado planeando el asesinato de Noema durante al menos 2 semanas. La motivación detrás del crimen fue tanto impactante como absurda. Miller había estado molesto por una mala calificación que recibió en la clase de español de Noema Graver. Esa calificación afectaba su promedio académico y el joven, en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones, optó por la violencia. Junto con Goddard idearon un plan para emboscar a la profesora en el parque que solía visitar después de la escuela. El día del crimen, Noema llegó al parque para su habitual caminata vespertina, sin saber que los adolescentes la estaban esperando con un bate de béisbol como arma. Al llegar la profesora, la atacaron brutalmente, golpeándola repentinamente hasta dejarla sin vida. Luego intentaron ocultar el cuerpo bajo objetos en el parque, como si con eso pudieran borrar el horror de sus acciones. No conformes con eso, trasladaron el vehículo de la profesora para desviar la atención de los
investigadores. Sin embargo, no lograron escapar de la justicia. Las pruebas recopiladas por la policía fueron contundentes. Mensajes de textos y publicaciones en redes sociales dejaron al cubierto la planificación previa, incluyendo detalles explícitos sobre cómo pensaban cometer el crimen. Además, las declaraciones de testigos y los rastros de evidencias en el lugar del asesinato fortalecieron el caso contra ellos. Willard Miller y Jeremy Goodall fueron arrestados y acusados de asesinato en primer grado. A lo largo del proceso judicial, la comunidad de Fairfield siguió con atención cada detalle. En abril de 2023, ambos se declararon culpables, admitiendo su responsabilidad en el asesinato. El sistema judicial fue contundente. En el caso de Miller, quien tuvo un papel más destacado en el ataque, la sentencia fue de cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 35 años. Por su parte, Goodall, quien cooperó con las autoridades y brindó información que ayudó a esclarecer los hechos, recibió una condena de cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional tras 25 años. Durante el juicio, las emociones fueron intensas. Se escucharon testimonios desgarradores de la familia de Noema Graver, quienes recordaron a la profesora como una persona dedicada y una pieza invaluable de su comunidad. La reacción de Goodall al recibir su sentencia fue capturada en video, y aunque algunos esperaban arrepentimientos, otros percibieron una falta de verdadero remordimiento. The defendants shall be sentenced to life with the possibility of parole after 25 years. The defendant, Willard Noble Chayton Miller, should be sentenced to life with the possibility of parole after 35 years. Este caso no solo evidenció las consecuencias devastadoras de la violencia juvenil, sino que también dejó preguntas difíciles sobre cómo prevenir tragedias similares. ¿Qué llevó a dos adolescentes a cometer un acto tan atroz por una razón tan insignificante? Noema Graver dedicó su vida a la educación y al desarrollo de jóvenes, y su asesinato es un recordatorio doloroso de los desafíos que enfrentan los educadores en un mundo cada vez más complejo.